Hola, gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es una alegría volvernos a encontrar y saber que estamos cada día contentos y dispuestos para seguir escuchando la palabra del Señor. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por seguir en este camino precioso, bendito y hermoso que el Señor nos cada día nos enseña de su amor y de su gracia y de su amor y de su poder. Gracias a cada uno de ustedes, a Iglesia, Centro Evangelístico, pero también a aquellos que de una u otra forma se conectan para escuchar el mensaje cada día. Hoy quiero comenzar y dejarles la palabra del Señor. Y para eso vamos a estar utilizando el libro de los Hechos en el capítulo 18, versículo 24 en adelante. Vamos a estar hablando acerca de la persona llamado Apolos. Y vamos a leer entonces la palabra del Señor de esta forma. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Dice la palabra así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En cierta ocasión, el apóstol Pablo tuvo que exhortar a la iglesia de Corintio porque había entre ellos divisiones, existían entre ellos personas que tenían predicadores preferidos o predilectos. Cada uno de ellos tenía su predicador preferido. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Apolos. Y aunque usted no lo crea, otros decían, yo soy de Cristo. Cabe destacar que entre estos uh, personajes mencionados eran personas que se habían entregado con todo el corazón a Dios. No podemos negar la entrega de estos hombres como Pablo, Apolos y Cefas. Lo cierto es que el error de los de Corintio es que estaban haciendo de ellos como ídolos, estaban poniendo su mirada en estos hombres. Pero podemos rescatar las verdades, la entrega que estos hombres demostraron al Señor. Y no solamente al Señor, sino en cuanto a su entrega al servicio del Señor. Cada uno, claro, tenían su personalidad, cada uno tenían su forma de ser, o cada uno de ellos tenían su propia peculiaridad. Lo cierto es que ellos ejercieron su ministerio con eficacia, con entrega y con madurez. Podemos ver al apóstol Pablo cuando observamos la escritura, miramos cómo el apóstol Pablo se entregó de lleno al Señor. Y no solamente al Señor, sino también al Evangelio. De tal manera que él fue el que proclamó el Evangelio a Europa y a Asia. Podemos observar en el libro de los Hechos cómo este hombre era un hombre incansable,
Era un hombre activo, un hombre constante, un hombre perseverante, un hombre trabajador que llevaba el evangelio, las buenas nuevas por todas partes. Podemos ubicarnos a partir del capítulo 18 en adelante. Si usted puede leer juntamente conmigo el capítulo 18, versículo número 1, en cuanto a la vida de este hombre llamado Pablo. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Cabe destacar cuando dice la escritura, después de estas cosas, está haciendo un recuento de cómo Pablo estuvo en Atenas. Usted se recuerda cuando Pablo estuvo esperando a unos hermanos en Atenas, y mientras ellos llegaban, Pablo, estando en Atenas, se encontró de que los atenienses tenían diferentes santuarios en donde ellos adoraban a diferentes dioses. Pero también Pablo observó que tenían un altar donde estaba la inscripción donde decía: al Dios no conocido. Y de ahí Pablo tuvo la oportunidad para comenzar entonces a hablar de ese Dios que los atenienses no conocían. Y Pablo entonces habló del Dios no conocido, que era el Dios que él predicaba, el Dios que él anunciaba, el Dios verdadero. Lo que quiero decir es que Pablo, de una u otra manera, siempre buscaba el momento oportuno para proclamar, para anunciar el evangelio, para hablar del Señor, para hablar las buenas nuevas. Y en ese momento, al mirar que los atenienses tenían esta inscripción del Dios no conocido, él aprovechó el momento, el tiempo, y comenzó a predicar. Miramos a este apóstol Pablo entonces, que anunciaba el evangelio. A partir de ahí entonces el capítulo 18 versículo número 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Y ahí en Corintio dice el versículo número 2 que halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Dice la escritura que Pablo se encontró con este matrimonio llamado Aquila y Priscila, y se quedó con ellos. Dice la misma escritura que estos hombres o esta pareja se dedicaban a hacer tiendas o carpas, en lo que era su oficio. Parece ser que también Pablo, el oficio de él era también en hacer carpas, y se quedó con ellos en un determinado tiempo, trabajando con ellos, trabajando haciendo carpas también. Pero dice la escritura también que cuando se quedó ahí con ellos trabajando o ejerciendo este oficio, Pablo estaba en Corintio y estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Podemos notar, usted puede observarlo en el capítulo 18 en adelante, cómo la escritura habla y enfatiza cómo es que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra del Señor. No solamente era un hombre que estaba entregado al Señor, sino que estaba entregado también por entero a la predicación, a la palabra del Señor. Dice la escritura que testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Y creo que esta es la palabra clave. Usted va a notar cómo estos hombres, tanto como Pedro, como Apolos y como Pablo, el centro de atención no era ellos. El centro de atención en su prédica, en su mensaje, era Jesús, que Jesús era el Cristo. Y esto es lo que Pablo, cuando estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, él predicaba y testificaba que Jesús era el Cristo. Ese era el mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Dice la escritura ahí mismo que Pablo se detuvo después que estuvo en Corintio y seguía ministrando la palabra del Señor. Pero una de las cosas que podemos rescatar del apóstol Pablo es que también el apóstol Pablo cada día se esmeraba por
seguir predicando y enseñando la palabra. Podemos notarlo ahí mismo en el pasaje de capítulo 18, de ahí donde habla Pablo, que dice que se detuvo en Corintio 1 año y medio enseñando la palabra del Señor. No solamente predicaba la palabra, sino que también enseñaba la palabra, de tal manera que la Escritura nos enseña que Pablo se quedó 1 año y medio enseñando la palabra, instruyendo a los de Corintio la palabra del Señor. Posteriormente, con esa entrega, con esa relación genuina, sincera, real, tangible que tenía el apóstol Pablo con Dios, dice la Escritura que el Señor le habló en visión de noche y le dijo a Pablo: Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y, y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire la relación que existía, esa relación que tenía Pablo con el Señor. De tal manera que Dios y Pablo tenían esa relación tan estrecha. Pablo tenía esa sensibilidad y sabía cuando Dios le hablaba. En este caso, tuvo esa visión de noche y pudo percibir, pudo saber, pudo entender que fue Jesús el que le hablaba y le decía que no temiera, que no tuviera ningún temor, que él siguiera hablando y que no callara, que siguiera testificando, que siguiera enseñando la palabra del Señor. Y una de las promesas que Jesús o Dios o el Señor le dice a Pablo, le dicen: no temas, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal. Y la clave que Jesús le dijo: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Jesús le encomendó a Pablo que siguiera hablando de la palabra del Señor y sobre todo que siguiera testificando de Él en esa ciudad. Posteriormente, la Escritura dice que Pablo siguió predicando la palabra del Señor, navegó a Siria y con él se llevó a Priscila y Aquila hasta llegar a Éfeso. Y cuando llegaron a Éfeso, dice la Escritura que Pablo dejó allí a Aquilas y a Priscila. De tal manera que Aquila y Priscila hicieron su residencia en Éfeso. Pablo siguió entonces a Antioquía. Él descendió a Antioquía y de ahí Antioquía después salió para Galacia. Después de Galacia se fue a Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es decir, que él seguía discipulando, él seguía enseñando la palabra en las demás regiones. Tuvo que salir entonces de Éfeso para entonces viajar a Antioquía, a Galacia, a Frigia y a otras demás ciudades. Mientras Pablo seguía predicando el evangelio, dice la Escritura entonces que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Y ahí es donde nosotros iniciamos como base la Escritura de este hombre en el capítulo 18, versículo 24, de este hombre llamado Apolos, donde podemos observar también cualidades existentes en este hombre. Un hombre entregado. Primeramente vamos a observar las cualidades que existieran en este hombre llamado Apolos. Primero, era un hombre judío. Dice la Escritura que era un hombre judío y su nombre, como lo mencionamos, Apolos. También otra de las cualidades que existieron en la vida de este hombre es que dice la palabra del Señor que era un varón elocuente. Tenía esa capacidad de expresarse en público de una forma fluida, elegante, persuasiva, produciendo convicción en aquellos que lo oían. Tenía esa facilidad de hablar, esa forma de comunicarse. Pero también no solamente tenía esa facilidad de
de comunicarse con la gente. Dice la escritura que era un poderoso en las escrituras. Eso quiere decir que tenía un amplio conocimiento de las escrituras. Se le podía reconocer en la forma como él hablaba, cómo se desenvolvía, en la manera como él expresaba y hablaba e ilustraba sus ideas. Era poderoso, tenía conocimiento ampliamente de la palabra del Señor. Otra de las cualidades que miramos en la vida de este hombre llamado Apolos es que había sido instruido en el camino del Señor. Eso nos da a entender que era una persona que con el deseo de aprender. Podemos utilizar esta palabra, un pupilo, un alumno, una persona dispuesta a aprender. Había sido instruido en el camino del Señor. Pero también sigue diciendo de esas cualidades que existían en Apolos, que era de espíritu fervoroso, era apasionado, era una persona que no era indiferente, mucho menos no era una persona con apatía, sino que era una persona entusiasta, una persona optimista, una persona con devoción, con mucha determinación y sobre todo con mucha pasión para enseñar la palabra del Señor. No solamente para traer una información, sino para enseñar con toda devoción y despertar interés, convicción, y para que los que escucharan su mensaje podrían ser transformados por la predicación de la palabra del Señor. Pero también la escritura sigue diciendo acerca de este hombre llamado Apolos, que hablaba y enseñaba diligentemente, ponía todo interés, esmero para comunicar muy bien su mensaje. Hablaba y enseñaba diligentemente. Hay una frase que por ahí podemos haber escuchado algunas veces que dice: mientras vives, aprendes, y mientras aprendes, vives. Creo que esa palabra o esta frase se acomodaba muy bien en la vida de Apolos. Mientras él vivía, él seguía aprendiendo. Mientras él aprendía, él seguía viviendo. Él no podía dar de lo que no tenía. Es decir, estaba constantemente creciendo, aprendiendo para seguir enseñando. Es por eso que él hablaba y enseñaba diligentemente. Creo que cada palabra que hablaba, las personas que lo oían estaban atentas, porque cada palabra que él hablaba había por medio de ello una enseñanza, y sabían que cuando él hablaba, él podría enseñar muy diligentemente algo nuevo que les interesaba, que los atraía a aquellos que lo escuchaban. Podemos mirar entonces a este hombre que era una persona elocuente, pero que también hablaba con denuedo, otra cualidad. Hablaba con denuedo, hablaba con toda osadía, con atrevimiento, con confianza, sin temor, con valor, con determinación. Estas cualidades estaban presentes en la vida de este hombre llamado Apolos. Pero por sobre todas estas cualidades, había una que sobresalía de todas ellas. Y es que Apolos, a pesar de tener todas estas cualidades positivas que bendecían al pueblo, esta cualidad sobresalía en él, que era una persona enseñable. Dice la escritura en el capítulo 18, versículo 26. La palabra del Señor nos habla de cómo él estaba enseñando con denuedo la palabra del Señor, pero ahí estaba Aquila y Priscila, este matrimonio, escuchando a este hombre que con toda pasión hablaba del Señor, pero hablaba algo, o quizá él no se daba cuenta que había algo que él todavía tenía que aprender. Y Priscila dice en el versículo 26: y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Mire este matrimonio, que eran comerciantes, eran trabajadores, pero eran hombres sabios. Vieron la entrega de este hombre llamado Apolos, cómo él predicaba el evangelio, pero se dieron cuenta que había un detalle donde él tenía que ajustar y tenía que aprender. Ahora, ellos, Priscila y Aquila, no criticaron, no censuraron a Apolos, sino que fueron sabios, lo apartaron y aparte comenzaron entonces, dice la escritura, a hablarle y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Quizá o probablemente, Pablo dice la escritura que Apolo solamente conocía el bautismo de Juan. Por la escritura nos relata entonces, quizá uno de los puntos que Pablo o Apolos tenía que aprender y que Aquila y Priscila le iban a enseñar es de hablarle acerca de también hablar del bautismo con el Espíritu Santo. Fue una instrucción que Apolos tenía que escuchar. Ahora, una de las cosas que miramos en cuanto a esta cualidad que sobresale en Apolos de una persona enseñable, quiero hacer énfasis en este versículo de Proverbios capítulo 9, versículo 9. Dice la escritura, y lo voy a leer pausadamente para prestar atención y poderlo aplicar y poderlo entender claramente. Cómo esta persona, siendo una persona elocuente, una persona que era poderoso en las escrituras, sin embargo, cuando estas personas sencillas, sensibles, comerciantes, lo toman aparte y comienzan a darle instrucción, él no se rehúsa, no lo rechaza, no se cree altivo o sin embargo es una persona humilde y los escuchó. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 9. Dice de esta forma: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. Escuche muy bien: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará el saber. Creo que este proverbio se aplica muy bien a la persona de Apolos. Es una persona sabia y Aquilas y Priscila le dan un consejo. Ahora Apolo lo recibe y dice que da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber. Mire, la actitud de este hombre fue de una manera positiva. Él recibió el consejo de Aquila y Priscila y por tanto le aumentó el conocimiento en algo que él desconocía. También hay otro pasaje en la escritura misma, de otro proverbio que dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Otro proverbio dice de esta forma: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Creo que estos tres proverbios se aplican muy bien a la persona de Apolos. Una persona que fue sabia y al escuchar la instrucción de esta pareja, aumentó el saber. Una persona entendida que adquirió consejo. Una persona que adquirió también sabiduría y que buscaba constantemente ciencia. Y al escuchar la instrucción de esta pareja, Apolos, fue un hombre que entonces pudo hablar ahora con más certeza, con más seguridad, aún de lo que ya conocía. Ahora hablaba con más seguridad lo que él había aprendido de estos hombres. Dice en el versículo 27, ahí mismo del capítulo 18, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho los que por la gracia habían creído. Mire, ahora ya no estaba Apolos en Éfeso, se había ido a Corinto.
y estando en Corintio, dice la Escritura que fue de gran provecho. ¿Por qué? Porque se dejó instruir de esta pareja de Priscila y Aquilas, y ahora tenía más conocimiento y fue de mejor y de mayor provecho aquellos que lo oían. De tal manera que dice la Escritura que no solamente era de gran provecho, sino que también hablaba con gran vehemencia. En el versículo siguiente dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dice que él entonces fue de gran provecho porque con gran vehemencia, ahora sí, con una enorme fuerza, con una ardiente pasión, refutaba, es decir, rechazaba los argumentos contrarios que se estaban levantando, y él públicamente hablaba con esa fuerza, con esa pasión, con esa seguridad públicamente a los judíos por las Escrituras, diciendo, y la palabra clave nuevamente, diciendo que Jesús era el Cristo. Esta era también el mensaje, tanto como Pablo, ahora Apolos, hablando de esta verdad, que Jesús era el Cristo. Queremos rescatar esta verdad, iniciando como Pablo exhortó a los corintios. Ellos estaban depositando su fe en estos hombres, pero tenemos que rescatar la verdad, que estos hombres nunca buscaron el vanagloriarse, aunque cada uno tenía su peculiaridad, su personalidad, su forma de ser. Cumplieron su ministerio y lo ejercieron, poniendo siempre a Jesús como el centro de todo. Y ellos lo declaraban, creo que tanto como Pablo, Apolos y Pedro hablaban y decían que Jesús era el Cristo. Tenemos que aprender de estos grandes hombres, de ver esa entrega, de saber que Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado, cada uno tenemos nuestra personalidad de llevar el evangelio, pero por sobre todo, llevarlo y transmitirlo con esa humildad, con esa sencillez. Cabe rescatar algo aquí interesante en el capítulo 19, y con esto podemos decir que concluimos el mensaje. En el capítulo 19, en el versículo número 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Algo interesante que podemos notar en este versículo del capítulo 19, versículo número 1. Cuando Pablo estaba en Éfeso, salió de allí y se fue a las regiones de Antioquía, de Galacia, de Frigia y otras regiones. Y en ese momento llegó a Éfeso Apolos y comenzó a testificar de Cristo. Ahora Apolos llega a Corinto y Pablo regresa a Éfeso. No sé si se miraron alguna vez o frente a frente. Lo cierto es que cada uno de ellos estaba proclamando el evangelio, llevando las buenas nuevas, haciendo y ejerciendo su ministerio. Queremos hoy permitir y pedirle al Señor que nos ayude a seguir perseverando, que si Dios te ha llamado a ti a anunciar el evangelio, o que tú que escuchas predicadores, que no pongamos la mirada en el hombre, que pongamos nuestra mirada en Jesús. Y si Dios te ha llamado a ti a anunciar el evangelio, que no te sientas más ni menos, que Dios nos usa conforme a la capacidad y don que Dios nos ha dado, y que siempre pongamos y proclamemos que Jesús es el Cristo. De esta manera podemos aprender de Apolos, un hombre elocuente, un hombre con muchas cualidades, pero por sobre todo un hombre con una cualidad sobresaliente, un hombre enseñable, un hombre dispuesto a seguir aprendiendo, pero por sobre todo un hombre que anunciaba
y proclamaba que Jesús era el Cristo. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Gracias por permitirme sembrar esta palabra en tu vida y dejar esta verdad, como Dios nos habló acerca de Apolos, de anunciar el Evangelio y de decir que Cristo, que Jesús es el Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, no pongas la mirada en el hombre, pon la mirada en Cristo Jesús. Y aquellos hombres que proclaman el Evangelio, ora por ellos, bendícelos, para que ellos no desmayen y sigan cumpliendo el ministerio que Dios les ha entregado. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigamos hacia adelante. No desmayemos y sigamos juntos amando al Señor. Dios me los bendiga y hasta pronto. Nos miramos, si Dios permite, la próxima vez en este mismo sitio web. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Dios me los bendiga. El que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. El que está sentado, vamos, canten conmigo en el trono, en el trono, oh, y al Cordero, oh, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Oh, cantamos, tú eres poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Oh, poderoso, poderoso Dios, no hay nadie poderoso Dios, nadie que se compara a ti, Señor. Poderoso Dios, mi alma clama por ti.
vez más el que está sentado en el trono, y al Cordero sea el honor, sea la gloria, oh sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Oh, todo te permanece a ti.